Geometría de las formas, secciones cónicas como intersección de superficies. Secciones cónicas. Si a un cono circular recto lo intersecamos con un plano que no pasa por el vértice del cono, según la posición relativa que adopte el plano respecto de la superficie, lograremos una serie de curvas planas que llamaremos curvas cónicas. Parábola, elipse, circunferencia, hipérbola. Parábola. Cuando el plano que interseca al cono circular recto es oblicuo con respecto al eje y paralelo a una generatriz, y el ángulo comprendido entre la generatriz y el eje del cono es igual al ángulo de inclinación del plano con respecto al eje del cono, se forma una curva llamada parábola. Elipse. Cuando el plano que interseca al cono circular recto es oblicuo y no es paralelo a la generatriz, y el ángulo de inclinación del plano con respecto al eje es mayor que el ángulo entre el eje y la generatriz, se forma una curva cerrada llamada elipse. El plano corta a todas las generatrices. Circunferencia. Cuando el plano que interseca al cono circular recto es perpendicular al eje, se forma una curva cerrada llamada circunferencia. El plano corta a todas las generatrices. Hipérbola. La sección producida en un cono circular recto por un plano oblicuo al eje, formando con él un ángulo menor al que forman el eje y la generatriz, por lo que inciden los dos hemisferios de la superficie cónica, se llama hipérbola. Es una curva abierta y consta de dos ramas separadas. Relación entre el ángulo de conicidad y el ángulo de incidencia del plano. Alfa es el ángulo de conicidad, comprendido entre la generatriz y el eje del cono. Beta es el ángulo de incidencia, comprendido entre el plano y el eje del cono. En la elipse, el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo de conicidad. En la parábola, el ángulo de incidencia y el de conicidad son iguales, y el plano interseca la superficie en forma paralela a la generatriz. En la hipérbola, el ángulo de incidencia es menor que el ángulo de conicidad y el plano interseca al cono circular en los dos hemisferios, generando una curva abierta con dos ramas. Y en la circunferencia, el ángulo de incidencia es igual a 90 grados porque el plano es perpendicular al eje del cono.